José Manuel Pazos, consejero delegado de Omega y jefe. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, encantado de vuelto pasar un rato más. con ánimos renovados? Sí, siempre hay que ver con ánimos renovados. Bueno, yo quería traer hoy a colación un aspecto o un término que se utiliza mucho en las redacciones periodísticas y que habla de cuando se reúnen los editores para ver la actualidad, se habla de que cada mesa hay un Vietnam, ¿no? Cada día es un Vietnam de noticias. Creo que los mercados están viviendo una situación muy similar. Cada día viven un Vietnam. Hemos visto de repente hace una semana un ataque a Qatar, ¿no? Sí. Algo que bueno, en cualquier otra situación nos hubiera dejado turulatos, por decirlo así. Estamos viendo una guerra en el corazón de Europa, hay más de casi 60 conflictos en el mundo. ¿Tiene usted la sensación de que cada día hay un Vietnam en los mercados y los mercados no reaccionan a nada? Es una tradición que el mes de agosto siempre en los mercados nos dejen un regusto de mucha volatilidad en verano. Esto hemos visto episodios de todo tipo. Es curioso que este verano no. Cuando los titulares de los periódicos, Sí. Efectivamente, entiendo yo que en las mesas de redacción y particularmente las de internacional habrán sido un Vietnam. Uh-huh. En el caso de los mercados financieros, cuando hemos llegado ahora a la vuelta de septiembre, comparaba uno los indicadores o están mejor o están como estaban antes de irnos. Pero también hay una cosa, en los mercados en general, y esto probablemente porque se mueven en otro tiempo, en otro compás, con otras ondas. Los mercados en general, el tema de la geopolítica no lo reflejan nunca con carácter inmediato. Yo siempre cuento la anécdota de que cuando la Alemania nazi invade Francia, hablamos del año 41, en aquel momento Francia tenía el mayor ejército del mundo, nadie discutía que era el mejor y el mayor, y sin embargo el índice de volatilidad de la Bolsa de Nueva York, que no existía como tal, pero el cálculo es exactamente el mismo que se hace ahora, apenas pasó de 15 a 30 o de 15 a 31. Cuando estalló Lehman Brothers pasó de 15 a 90. Es decir, que los mercados no son capaces de calibrar con exactitud, probablemente, como digo, porque sus tiempos son diferentes, lo que es una crisis geopolítica. Y lo que no cabe duda que ha sido un verano de geopolítica en su máxima expresión. Es muy difícil encontrar algo en el pasado así. Sin embargo, se está produciendo una situación de exuberancia irracional, aunque sea política, porque hemos visto, por ejemplo, cómo Donald Trump atacaba a la Reserva Federal Americana como nunca, y ahí tampoco ha pasado nada. Si quiere, entramos en harina. Bueno, pasan, porque ahí la cuestión es hasta qué punto parte de lo que está ocurriendo está teniendo un reflejo cuasi único en el tipo de cambio del dólar. Claro. Porque hay muchas cosas que ocurren, que han podido ocurrir en el pasado. Lo que es paradójico es que está ocurriendo algo donde, produciéndose una situación que se podría llegar a calificar de exuberancia racional en los mercados, es decir, los mercados continúan una actitud muy positiva, sin embargo el dólar pierde y lo hace de modo intenso. Esto no es nada común. Claro. Cuando los mercados iban bien, el dólar iba bien. Cuando los mercados iban mal, el dólar iba mal. Entonces esta situación es lo que es realmente novedosa, es un detector rápido de que algo está funcionando de un modo diferente, no mal, de un modo diferente. Y tengamos esto claro, porque hay veces que la gente tiene la ilusión de que, bueno, en cuanto se arregle esto, no, es que está funcionando distinto. Ya, o sea que nos tenemos que acostumbrar a la caída del dólar. Yo creo que sí, en el caso concreto del dólar, precisamente uno de los paradigmas del cambio de pasar de unipolaridad a multipolaridad, donde la atención ya... Precisamente eso es la dificultad, que antes atendíamos básicamente a lo que ocurría en Occidente. ¿Quién conocía la Organización de Cooperación de Shanghái hasta este verano? Probablemente nadie, y sin embargo es un vector crítico de lo que está ocurriendo en el cambio geopolítico del mundo. Y, sin embargo, la correlación entre la política económica americana y el dólar... Bueno, a ver... Me refiero no a la política de aranceles, que sí tendría que ver con esto, ¿no? Sino, por ejemplo, a la situación económica, ¿no? Es decir, la evolución del PIB, la evolución del empleo, la evolución de la inflación. La economía americana se está desacelerando. Además, lo está haciendo de una forma intensa. Lo que ha sido uno de los elementos críticos de este verano ha sido descubrir que el mercado de trabajo norteamericano en los últimos 12 meses no se comportó como nos habían dicho. Esto es muy importante porque, claro, o sea, si hay algo que en los mercados es crítico, y eso viene representado por el hecho de que los datos se publican en un día preconocido, a una hora concreta, y no un minuto antes o un minuto después,
Eso significa que los datos tienen una enorme trascendencia en el comportamiento de los mercados. Es el pulso de los mercados. Bueno, pues resulta que los datos de empleo norteamericano, que es el primer dato de la economía real que se publica de una gran economía cada mes, pues resulta que los datos no parece que fuesen exactamente los que conocíamos. Que con esto no estoy levantando conspiraciones, que a Trump les gusta mucho levantar conspiraciones. Hay motivos que justifican que esto haya sido así. Pero en cualquier caso es verdad que eso a los observadores nos genera una situación de decir, bueno, vamos a ver, ¿lo que está saliendo es lo que está pasando en la economía o hay que hacer otra interpretación? ¿Eso justificaría entonces la rebaja de tipos de interés de la FED? Sí, yo creo que esencialmente es lo que lo justifica. Porque hay otros conspiradores que lo que están hablando es de que la FED está actuando por boca de ganso de Trump. Bueno, la FED... O que a lo mejor es lo que les gustaría, ¿no? En un momento determinado. Que la FED ha cambiado algo, esto no cabe duda. Estamos acostumbrados a aquello dependiendo de los datos. No, dependiendo de los datos, no. El presidente de la Reserva Federal, cuando anunció el recorte, dijo que era un recorte que lo hacía a riesgo. Sí, el presidente de la Reserva Federal, a riesgo. Pero, perdone, señor Powell, como que a riesgo. A riesgo de que a lo mejor se equivoquen y que la situación no exigiese el recorte. A esto se refiere, no a riesgo de que haya bajado 25 puntos básicos y tendría que haber bajado más, como la Casa Blanca le exige o le trata de imponer. Pero bueno, esto es una cuestión que se quedaría en el aspecto puramente técnico, una discusión económica, si realmente hay que anticiparse o no, hay que ser prospectivo, que es lo que yo creo que ha hecho la Reserva Federal, y otro debate muy diferente, y esto sí que tiene una mucha mayor gravedad, es hasta qué punto la Reserva Federal va en un claro camino a ser una herramienta, un brazo más de la política económica de la Casa Blanca, y vamos en esa dirección. O sea, que el factor empleo sí ayuda a justificar la rebaja de tipos de interés, y el factor inflación, que es el otro elemento de la FED. Diría lo contrario. Claro, diría lo contrario. A eso es a lo que voy. Estamos viendo una inflación que, aunque está siendo moderada, porque claro, viendo lo que hemos visto después de la pandemia, un 2,9, incluso un 3 con poquito, no nos parece una cosa muy exagerada. Sin embargo, la inflación de los 3 últimos meses en Estados Unidos, los datos que la propia Reserva Federal sigue, están yendo al alza. Al alza mayo, al alza sobre mayo-junio y al alza sobre junio-julio. Entonces, desde un punto de vista estricto, la desviación que tenemos en el crecimiento de la inflación y la variación de los precios, yo creo que en otras circunstancias no hubiese llevado a una reducción de tipos de interés. No hubiese llevado. O sea, que debemos seguir preocupados un poco con ese asunto, ¿no? Sí, yo creo que hay que estar atento a ver qué es lo que ocurre, pero yo lo apuntaba y me permite referirme a mi nota, ¿no? La tentación de la inflación. Yo creo que estamos en una ruta hacia donde, vinculado a un tema que aquí comentamos mucho, que tiene que ver con la deuda, esa parte, donde probablemente la inflación pueda acabar siendo la única solución a un recorte efectivo del nivel de deuda, del valor de la deuda. De eso quería hablar. Tratar de destruir ese valor. ¿Qué están diciendo los vigilantes de la deuda que usted sigue con tanta fruición? Yo creo que en estos momentos está en una situación de aceptación. Bueno, esto es lo que hay. No hay una apariencia... Eso me preocupa sobremanera. Sí. O sea... Bueno, es que lo es. Ciertamente lo es porque, como ocurre con la mayor parte de eventos, y particularmente con los importantes eventos, porque los eventos que se producen cada mes, porque es un dato concreto, pues un mes puede destruir el estado de opinión anterior. Pero los eventos que no son eventos coyunturales, sino que provocan un movimiento estructural, uno no tiene una visión de ellos en superficie, están por debajo, son corrientes que van por debajo, aparentemente no pasa nada, pero cuando emergen como un tsunami. Y yo creo que en el tema de la deuda los mercados están aceptando que efectivamente, yo no veo ninguna. La preocupación que tienen los políticos por la deuda, yo creo que más manifiesto que lo hizo el dimitido primer ministro francés ahora justo a la vuelta de verano, es difícil encontrarse con una manifestación más dura. Ustedes podrán no hacer caso a lo que yo les digo, podrán, por lo tanto, sacarme a mí del medio. Lo que con eso lo que no hacen es tapar la realidad, y la realidad es bien otra y es dura. Ya hemos hablado de eso aquí, ¿no? De la deuda yo creo que hemos hablado en todos los capítulos. De la deuda, de la idea de no hacer caso a lo que subyace. Ya, bueno, probablemente, claro, porque es constatar una realidad en la que nadie en política en estos momentos envía un mensaje que tenga que ver con controlar el potencial impacto. Y explíqueme ese efecto que puede tener la inflación para reducir la deuda. Bueno, la inflación tú la puedes tratar de varios modos. Lo primero y lo fundamental es que la economía crezca. La inflación entendida, la deuda. La inflación entendida como lo que deprecia la deuda. Tú la deuda la puedes tratar creciendo. Los dos componentes del crecimiento
son muy conocidos. Está la población. Miremos el crecimiento español. Básicamente la economía, el PIB español crece lo que crece la población activa. O a través de productividad. Nosotros aquí de productividad no... Sí, no aquí hablamos. mejor no esa hablemos. Parte no hablamos. Esa, vamos a dejarla que esté como subyacente. Subyacente, ¿no? Sí, esa que se queda ahí subyacente porque subyacente está. Y entonces, o bien crece la población, o bien crece la productividad, y si no crece ni una cosa ni la otra, que llega un momento en que eso, pues entonces lo único que cabe que combata y que vaya diluyendo la deuda es la inflación. Y claro, nadie pretende decir que esto tenga que reducirse por esta vía, pero en el fondo, sin mencionarlo, realmente es el elefante en la habitación. La inflación es el elefante en la habitación porque puede ayudar, porque no hay una vocación. Yo no veo absolutamente nadie con la vocación de reducir la deuda, de tomar políticas de reducción de deuda. Ni los ciudadanos, yo creo que tampoco. Se creen que esto es una cosa que, bueno, ya se arreglará. Esa es otra parte de gran incertidumbre, ¿no? El abandonar a su suerte los elementos que son complicados. Lo mismo me parece que está ocurriendo con el euro, que está apreciándose frente al dólar, ¿no? Creo que lleva un 15% en lo que va de año, mientras que grandes economías como la economía francesa y la economía alemana están en pleno declive. Pero bueno, ahí ya explicamos esto, ¿no? O sea, ahí ya sabes que en el país de los ciegos el tuerto es el rey, es un dicho muy clásico, pero es que responde. El hecho de que el euro esté en una situación es primero la segunda divisa muy por debajo del dólar en transaccionalidad en el mundo. ¿Es una divisa que tiene un banco central razonablemente independiente? Vamos a respondernos de momento que mayormente sí. ¿Eso es lo que ocurre en los Estados Unidos? No, Estados Unidos todo lo que tiene es a perder, es decir, tiene una situación a la que está de alguna manera atacando, que eso que hemos llamado el poder blando norteamericano, el poder de arrastrar un liderazgo que los demás siguen, ¿no? Aquí lo que está ocurriendo es un fenómeno contrario. Claro, ahí se produce uno de los elementos de la paradoja de lo que ha ocurrido en verano, de lo que se ha puesto muy de manifiesto en verano, que es que te encuentras unos inversores que aparentemente iban a venir a Europa y resulta que es que en Europa tampoco hay mucho, precisamente por lo que acabas de apuntar, regresan a Estados Unidos pero no se fían del dólar. Como consecuencia, y estos días lo destacaba Financial Times porque es muy conocido, prácticamente el 80% de las transacciones de inversión en los Estados Unidos nueva se hace cubierta de divisa. Es decir, la gente no quiere el riesgo de dólar, quiere aprovechar los activos norteamericanos, pero sin tener riesgo de dólar. Es de una evidencia absoluta de que el dólar está en un proceso con seria amenaza y serio declive. Aprovechando este momento de confusión, le voy a despedir. Muy bien. De tal modo que dejemos abiertas todos estos elementos que son propios de la exuberancia racional y de la geopolítica, y esperemos que cada día un Vietnam no sufran los mercados y nosotros seamos capaces de entenderlo. José Manuel Pazos, consejero delegado de Omega y IGF, muchísimas gracias. Igualmente, muchas gracias.